Pues ya estamos aquí en A Contragolpe y de verdad qué historias, y además qué historias porque son dos grandes mujeres que coexistieron, que estuvieron en una misma época. Es cierto que Dolores del Río hizo una carrera sólida en México, pero también hay que considerar que Dolores del Río hizo una carrera muy sólida también en el extranjero, sobre todo en Hollywood. Apareció en las primeras películas de Elvis Presley, no como con un personaje central, pero con un personaje importante, en el que ya ella, que era una mujer madura, y Elvis Presley era un hombre muy joven, pero por su físico y por su gran belleza tuvo reservados siempre lugares muy especiales, y esa belleza pues provocó la gran rivalidad, o por lo menos dio mucho de qué hablar a los medios de comunicación en su época, al enfrentarse a la belleza de María Félix, que también era una mujer muy destacada y promisoria. Por ejemplo, El Proceso publica sobre 1965 este corresponsal que es enviado exprofeso a que tomara una fotografía de María Félix, María Dolores del Río y Cantinflas. Cuando los tres eran los grandes personajes, cuando María Félix no veía con muy buenos ojos a Cantinflas, y cuando tampoco entre Dolores del Río y ella había una buena relación. Sin embargo, este reportero de alguna manera apela a la sensibilidad de los tres, sobre todo apela a la amabilidad de la que entonces tal vez ya se llamaba la doña, y logra esta fotografía que no debió haber sido nada fácil. Hay muchos datos anecdóticos al respecto. Lo que sí es cierto es que Dolores del Río siempre fue una dama romántica a tal grado que inclusive en una, pues más que crítica, en un análisis que hace María Félix, dice textualmente: tengo la impresión de que Dolores se entregaba más que yo en el amor. Esa era María Félix. Por eso la dejó plantada Orson Welles. A mí ningún hombre me hizo la vida pesada. No, María Félix era punto y aparte. Era una cosa terrible. Era una cosa terrible. Y tenían las dos como actrices el estereotipo de la época, porque pues finalmente trabajaron, por lo menos en el cine mexicano, en esta gran época de oro del cine mexicano, trabajaron con los mismos directores, con las mismas producciones, y este perfil de las actrices mexicanas que en el extranjero eran vistas como con una imagen un poco trágica, como que levantaban demasiado la ceja, como que eran demasiado solemnes, y que en el mundo empieza a hacerse pues más suave la imagen de la mujer y más divertida y más jocosa. Sin embargo, ellas regalan al cine mexicano importantísimas producciones, ¿no? María Candelaria es una de estas. ¿Cuál es esta película donde las dos están en la revolución y se enfrentan? La Cucaracha. La Cucaracha. Qué maravilloso. Maravillosos, porque ahí retratan los caracteres de cada una de las dos. Y ahí la Cucaracha agarra esta parte violenta, esta parte hasta grosera del movimiento, esta parte desesperada del pueblo, y ella entusiasma al pueblo, y el papel que juega María Dolores del Río es de esta mujer elegante, refinada, que está en la bola, ¿no? Que está entre las como soldadera, porque no le quedó de otra, porque le mataron a los hombres de su casa, y tienen una rivalidad de amores muy fuerte las dos, pero siempre con dos formas de ser muy distintas. Y si bien es cierto que Dolores del Río triunfa en Hollywood y luego viene a México a consolidar su personalidad y su papel, María Félix no se queda atrás. Porque si bien es cierto que era una chamaquilla que la descubre por ahí un personaje de la cinematografía mexicana y le dice que quiere hacerla actriz y la otra no le importa, pero era una chamaca, no recuerdo, creo que de 18, 19 años. Ella es la que trabajaba como secretaria. No, ella, pues no sé exactamente su profesión, pero era su belleza tal que le dicen, oye, vente, y ella dice hazte actriz. Dice que no, claro, que no, pero la convencen. ¿Y dónde creen que la convencen? Con la persona que había tenido un enfrentamiento antes, que era un señor
todo un señor que se llamó Jorge Negrete. Y la verdad es que los unen en una película en donde ella sentía que Jorge Negrete era impositivo, que era una persona pues, ruda en su forma de ser, aunque era un caballero. Y sin embargo los reúnen en el Peñón, de las Ánimas, sí. Y ahí, pobres de los que trabajaron con ellos, porque la verdad es que son los que sufrieron más. María Félix cada vez que salía de escena se volvía lépera y Jorge Negrete se volvía tajante. Pero además porque Jorge Negrete ya era Jorge Negrete y entonces él no podía estar trabajando con una jovencita que empezaba, por más que fuera una belleza. Y cuando uno ve esa película del Peñón de las Ánimas, que no es de las mejores de ellos, de ninguno de los dos, en realidad ella no, todavía en ella no destaca esa María Félix, como fue madurando, como se fue haciendo la gran actriz, se fue convirtiendo en una mujer muy hermosa, pero era una mujer, como ella misma lo hubiera dicho, era una mujer bonitilla al principio y después se hizo una mujer extraordinariamente bella. Y en esta época que hacen el Peñón de las Ánimas, ella era muy muy joven, ya era muy buena actriz, la forzaron a ser buena. Yo creo que estaba muy bien dirigida. Sí. Fue muy bien dirigida. Pero donde se consolida ella como actriz y como belleza es en esa película basada en la novela de Rómulo Gallegos. Doña Bárbara. Doña Bárbara, sí, que hace un papel estupendo ahí y que realmente ahí se ve que es una belleza y que retrata ya el carácter de lo que sería María Félix después, la doña. Claro, creo que ahí le dan el nombre de la doña, pero además el personaje que ella hace, la doña de Doña Bárbara, es un personaje muy fuerte que sufre mucho y que porque sufre mucho se convierte en una mujer dura, que incluso es dura con su hija, ¿no? Ella es distante con María la Elena hija. Márquez. María Elena Márquez hace a la hija. Y si uno durante la trama y leer a la novela o en cualquiera de estas versiones, pues uno se identifica más o llegas a caer más en el papel de la hija porque es a la que maltrata muchísimo y María Félix se queda como la gran villana, ¿no? Aunque ya entre leyendo así de manera profunda el personaje, pues era una mujer que había sufrido mucho y que lo que hacía era tratar de salir adelante con las herramientas que ella tenía. Pero bueno, hablar de María Félix es hablar de una mujer que verdaderamente fue excepcional. No solamente aquí consolidada a un lado de Pedro Armendáriz y de los principales el Indio actores. Fernández, el ¿no? Indio Fernández, Fernández. Que la dirigió inclusive, sí. Pero comienza ella a tener contacto con los grandes personajes internacionales del mundo cinematográfico y entra con Gerard Philippe, por ejemplo, que era un gran francés, y ahí hace La fiebre del oro, sobre Pau, ahí entra también a Los ambiciosos, conoce desde luego a Luis Buñuel y él también la proyecta en una forma excepcional, y bueno, tal es su pasión por la cultura cinematográfica que se va a París, como dije, y se enamora de París, inclusive todavía toca por allá por los años 51 creo o 52 que se reconcilia con quien fuera un gran amor de ella y de él, Jorge Negrete, y se casan y entonces empieza una nueva vida. Jorge Negrete ya estaba muy lastimado, ya estaba muy amolado porque le pegó sin tomar, tuvo una cirrosis hepática derivada de un mal tratamiento de otra enfermedad y ya era terrible hasta que muere en 1953 en Los Ángeles. Pero fíjese lo que son las cosas, canta en su boda, que le hicieron cantar, canta unas canciones que le pidió María Félix, pero aparte de eso canta México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan otra aquí. Gran historia. Y cuando María Félix estaba por filmar o ya estaba filmando en Francia una película, La Bella Otero, que después comentaremos eso, recibe la noticia de que Jorge Negrete está muy enfermo, entonces se traslada directamente hasta Los Ángeles, California, llega al hospital, durante 5 largos días lo está prácticamente cuidando, con un pleito familiar contra David, el hermano de Jorge Negrete, y contra la mamá de Jorge Negrete,
pero total fallece y se lo traen acá. Y cuando fallece la diva, lo primero que hace es recoger todas las pertenencias pues de valor de Jorge Negrete, y bueno, fue un problemón de los mil demonios. Y otro de los grandes amores, otra pareja de María Félix, y además que queda testimonio de su amor, pues es el inmenso compositor el Flaco de Oro. Flaco de Oro, exactamente, Agustín Lara y su María Bonita, y Agustín Lara y Madrid, que cantidad de canciones que le hizo. Que cantidad de canciones que le hizo, porque realmente ahí sí uno puede pensar que él no era un personaje con la hermosura que tenía el Jorge Negrete, era un hombre hasta poco agraciado, digamos, pero era un personaje que seguramente que con sus letras y con su música la cautivó. Fíjate que sí, a tal grado que en alguna ocasión, antes de conocerlo personalmente, dijo: yo con ese hombre, cuando oyó sus canciones, me casaré alguna vez, y se casó con él. Claro. Y creen que hay una cosa que es poco conocida, pero muy terrible. Se supone que María Félix era la que debía, por su belleza y por su carácter, ponerle el cuerno a Agustín Lara. Pues no, la separación de ellos fue porque Agustín Lara le ponía el cuerno loco a María Félix. Vamos a continuar hablando de estos dos grandes personajes, de estas dos grandes mujeres, que además nos permiten comentar sobre otras personalidades que hicieron esta época de oro de nuestro cine mexicano. Continúe con nosotros, visítenos en Facebook y en Twitter, y también qué les parece si nos envía su mensaje de texto al 951-199-7951.